Dependencia emocional. Dependencia emocional, Diego. La dependencia emocional es una condición psicológica, o sea, es una forma en que nuestra psiquis organiza básicamente nuestra apertura a vínculos, tanto sea vínculos afectivos, Ujú. sexoafectivos, pero también vamos a hablar de vínculos familiares, donde esta dependencia emocional aparece como una necesidad excesiva de afecto, de aprobación, de apoyo, hasta tal punto que una persona está dispuesta a sacrificar su propia autonomía y su propio bienestar en pos de esto que obtiene en la relación. ¿Mm? Perfecto. Se caracteriza por una serie de comportamientos, pensamientos que hablan de una incapacidad de funcionar adecuadamente sin la presencia del otro. Ahora, Herman, En, un Edipo, ¿es una especie de dependencia emocional? Bueno, el Edipo es una descripción que hizo el psicoanálisis. Sigmund Freud hablaba de un vínculo especial, erotizado, un vínculo de mucha cercanía, especialmente entre los hijos varones y sus madres mujeres. Ujú. Luego también eso se vio que tiene que ver también, ¿no?, de manera indiferente con el sexo, pero sí esto en cuanto a que en las etapas primarias hay como un vínculo muy estrecho entre padres e hijos. Y Bien. ahí es bueno hacer algunas salvedades, ¿no? Primero, la dependencia emocional no es mala de por sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en etapas tempranas de la vida, en el desarrollo psicoafectivo de un niño, es fundamental la dependencia emocional siempre y cuando sea equilibrada y adecuada. Desde que nacemos, y especialmente los niños, necesitan formar un vínculo de apego seguro, sobre todo con los cuidadores. Un vínculo que responde a una condición de los seres humanos, y es que nosotros tenemos una profunda necesidad de un otro, ¿verdad? En otras especies, los caballos, por ejemplo, mantienen esa necesidad del otro, te diría, durante 24, 48 horas. Ujú. Por ejemplo, un ciervo demora entre 5 y 15 minutos en levantarse, si bien todavía sigue vinculado a su madre, pero su capacidad de hacer frente al mundo que lo rodea en poco tiempo queda activada, básicamente porque si no se lo come un depredador. Los seres humanos establecemos con nuestros padres y con las figuras de apego temprana vínculo de dependencia durante mucho tiempo. Algún vínculo que no se corta en la llegada a la adolescencia y a veces ni siquiera en la etapa adulta. Y ahí es donde en nuestros vínculos personales empezamos a identificar algunas señales de que nuestra manera de relacionarnos tiene más que ver con la dependencia que con el amor. Ujú. ¿Por qué hago esta salvedad? Primero, para empezar a deconstruir algunos mensajes y algunos mitos, ¿no? Algo de eso hemos hablado algunas veces, pero que en realidad primero los vínculos de pareja, esta idea de que si te necesito es porque te amo. ¿Mm? En los vínculos familiares esto a veces aparece en términos de dejo mi vida de lado por mis hijos, o Mm. me dejo a mí de lado por mis hijos. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es señalar algunas, mostrar algunas señales que nos puedan dar la idea de si nosotros estamos en un vínculo desde el amor, desde nuestro vínculo familiar o desde la dependencia emocional, y a la misma vez poder identificar si aquellas personas que tienen un vínculo con nosotros lo están desde ese lugar. Ahí ya quiero hacer una salvedad importante porque, como decía mi abuela, para cada roto hay un descosido emocional. Tener claro que algo yo también estoy teniendo con respecto a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los vínculos de dependencia emocional necesitan del otro lado una contraparte
que sostenga ese tipo de vínculo. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, si les parece, vamos a estas señales, ¿sí? A ver. Por ejemplo, yo me doy cuenta que tengo un vínculo de dependencia emocional cuando le tengo miedo a la soledad. ¿Mm? Cuando hablo de miedo a la soledad, a veces es una emoción que es difícil de identificar, porque cuando yo trabajo esto en el consultorio, muchas personas me dicen, no, pero yo no le tengo miedo a la soledad, de hecho yo estoy solo o sola la mayor parte del tiempo. Y ahí lo que tenemos que definir es qué es estar sola o estar solo, ¿no? Hablaba con una paciente hace unos años que me decía, no, pero yo hace años que vivo sola. Miro mi cuadernito y tenía notado que su hijo adolescente vivía con ella desde su separación. Entonces, le digo, pero que vos no estás sola. O sea, vos tenés a alguien que convive contigo y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Cómo te proyectás, por ejemplo, el día que tu hijo adolescente se vuelva adulto y se vaya de la casa? Y les puedo asegurar que la cara de esta mujer se transformó en una cara de terror. Y me acuerdo hasta el día de hoy que así espontáneamente del corazón le salió, ay no. Y yo me quedé así como diciendo, ay no qué, porque en el mejor de los casos, tu hijo se va a ir de al lado tuyo. Sí, sí. Lo que trabaja, ¿verdad? O sea, es lo que, como hemos hablado algunas veces, los padres queremos con nuestros hijos, que hagan su propia vida y sigan adelante, ¿sí? Entonces, chequear cómo es para mí la idea de soledad, que tampoco es la idea de una soledad 24/7, o sea, no es volvernos monjas o monjes de clausura, sino, bueno, ¿cómo me llevo conmigo mismo en el momento donde no estoy con otras personas? ¿Hasta qué punto mi búsqueda de alguien tiene que ver más por mi incapacidad de estar conmigo mismo que por mis ganas de poder compartir el tiempo con alguien? ¿Esto se agrava con la edad? Mira, yo he visto las dos cosas. Yo he visto que con la edad y sobre todo personas que vienen de un vínculo de dependencia se les hace muy difícil. Entonces, todos nosotros seguramente tenemos amigos y yo también tengo pacientes que terminan una relación y a los 10 minutos ya están con otra persona. Sí. Y a veces esto de los 10 minutos no es simbólico. Son 10 minutos. ¿no? Son 10 minutos y a veces ni siquiera 10 minutos porque hay personas que no terminan una relación antes de empezar otra. Ya venía una solapada en la otra. Exacto, exacto. ¿No? Me decía un paciente hace poco, ¿no? Que me contaba esta situación. Si habías, en una sesión, se iba a empezar a separar, a la otra sesión ya tenía otra pareja nueva. Y me acuerdo que me miró a la cara y me decía, ¿me habría apurado un poco? Bueno, Y me imagino tu cara. no, claro, ¿cómo te lo digo, no? Que en realidad, por supuesto que se lo dije con claridad. Que acá lo que no se había dado la chance es de reencontrarse consigo mismo antes de retomar una relación. Sí, sí. Otra señal clara es la necesidad permanente de aprobación. O sea, yo necesito que mi pareja, que mi hijo, que mis amigos todo el tiempo validen las cosas que hago, mis decisiones, mis acciones, pero además, ante la posibilidad de tomar una decisión, me encuentro pensando, bueno, ¿cómo lo plantearía? ¿Qué pensará mis amigos? ¿Qué pensará mi hijo de mí? ¿No? Ahí, mirá, hay una escena muy común también en el consultorio y es madres que luego de haberse separado, tal vez ya hace años, cuando consulto acerca si ya he estado en parejas nuevamente, me dicen, no, mira, me es muy difícil tener una pareja porque a mi hijo ninguna le viene bien. Y ahí lo que te das cuenta que hay una necesidad de esta madre de que sus decisiones de pareja tengan la validación de un hijo, lo cual en sí es una locura. Y sí. ¿Verdad? Porque ningún hijo, en realidad ninguna persona, ¿verdad? Pero en especial un hijo,
con quien además tenemos experiencias de vida muy diferentes, entre otras cosas por edades diferentes, ningún hijo está en condiciones de evaluar a una persona como potencial pareja de su padre o de su madre. Entonces ya ese ejemplo es un ejemplo claro de que hay una señal de dependencia emocional. Y ahí podría poner otros ejemplos, ¿no? Continúo. Está claro que con los hijos especialmente, y a veces también con las parejas, se hace una especie de sacrificio de tiempo, de energía, de disponibilidad en pos de la otra persona, ¿verdad? Claramente con los hijos, quien decide ser padre o madre sabe que va a dejar de lado tiempo de sueño, que va a dejar de lado espacios personales. Y en una relación de pareja, tal vez con mucha menor intensidad, también se da algo de esto, ¿verdad? Para poder tener una vida de pareja saludable, yo también tengo que estar dispuesto o dispuesta a renunciar a algunas cosas que antes hacía, tal vez en una situación donde no tenía pareja. Hasta ahí está bien. El tema es cuando este sacrificio es en exceso. Sobre todo, cuando lo que yo sacrifico son mis propias necesidades, mi bienestar, me dejo de lado en pos de una relación. Es en esto de me dejo a mí para poder estar contigo. Cuando esto se da en exceso, es una clara señal de dependencia emocional, pero es un boleto directo al fracaso de la relación de pareja. ¿Por qué? Porque irremediablemente todo aquello, perdón, tranqui, todo aquello que yo siento que hago por vos, ¿querés en interrumpir algún y te momento tomás un vaso de agua y seguimos conversando, Herman? Estoy con el vaso de agua, bueno. y termino esta idea. Pegás una ducha. Me cambio la garganta, los Ahí pulmones. Voy a esto. ¿Por qué irremediablemente lleva al fracaso de la pareja? Porque irremediablemente te lo voy a querer cobrar en algún momento, ¿no? Porque yo que hice esto, que dejé mis amigos, porque yo que me mudé de ciudad, porque yo que vendí mi auto para que podamos comprar la casa, porque yo voy a estar todo el tiempo pidiendo una retribución. Y ahí es donde las parejas empiezan a tener serios problemas en su relación. Uh-huh. Perfecto. Hacemos una pausa, Herman, seguimos conversando. Seguimos charlando con el psicólogo Herman Schreck muy a propósito de esta dependencia emocional. Te habías quedado con un concepto ahí para cerrar. ¿Cómo, perdón? Que te habías quedado con un concepto como para, digamos, como para ir cerrando hoy sobre la dependencia emocional. Bien, mira, voy a contar un par de señales más y ya cerramos. Dale. No, estamos con tiempo, no te apures, te digo por... Okay. Era por tu garganta nada más. Bien, gracias, Adriana. Veré hasta dónde puedo, pero bien. Haré mi mayor esfuerzo. Listo. Otra señal clara tiene que ver con los celos y la posesividad. Uh-huh. Y acá voy a aclarar ya que no estoy hablando solo de relaciones sexoafectivas o relaciones de pareja, ¿verdad? Uh-huh. Porque los celos, esta desconfianza, este miedo, sobre todo el deseo de control de la otra persona, temiendo permanentemente o el abandono o la infidelidad, es algo que no se da solo en las relaciones de pareja. Por ejemplo, una mamá que quiera preguntarse, que nos esté escuchando y quiera preguntarse, ¿será que yo tengo un vínculo de dependencia con mis hijos? Lo que le voy a invitar es que observe y se escuche cuando habla con ellos, ¿sí? Uh-huh.
por ejemplo, cuando una madre dice, porque el nene no me come, porque el nene no me estudia, porque mi hijo no me... esa palabrita me indica una situación de posesividad que seguramente va acompañado de, bueno, quién sabe, después me va a abandonar o está más tiempo con los amigos que conmigo. Y en las relaciones de pareja, este mito de quien no cela no quiere, ¿sí? Que es un mito porque en definitiva los celos dan muchas veces abren la puerta a situaciones de control, de violencia, y está bueno revisarlo a eso, ¿sí? Uh-huh. Otra señal clara es la incapacidad de tomar decisiones por sí misma, ¿no? La persona con dependencia emocional todo el tiempo no solo necesita estar pidiendo opiniones, que no estaría mal, yo creo que esto de consultar algunas cosas es hasta sano, pero aparece la enorme dificultad en tomar una decisión, sobre todo desde el miedo a equivocarme y sobre todo que esto genere en el vínculo con otro una dificultad o la ruptura. ¿Mm? Después, observar que una persona con dependencia emocional naturalmente tiene baja autoestima, sobre todo por toda esta situación de abandono de sí mismo o de sí misma que tienen los vínculos, ¿verdad? Porque si yo para estar contigo me tengo que abandonar a mí mismo, me estoy diciendo que no valgo lo suficiente como para tener mi atención. Cuando se trata de vínculos, el mensaje es, la otra persona vale más que yo, y yo voy a estar todo el tiempo sintiéndome con autoestima baja, desvalorizado, ¿sí? Y la afirmación constante de que ser amado o no es lo que me da valor. Voy por las últimas dos. Uh-huh. Primero, ¿qué pasa cuando estamos separados? ¿No? Algo que yo trabajo mucho en las terapias de pareja. Porque como toda adicción, podríamos decir que la dependencia emocional es un vínculo de adicción, ¿verdad? La adicción no se diagnostica por lo que ocurre cuando la persona consume o ejerce la conducta, sino por lo que le pasa cuando no lo hace. Entonces, a algunas parejas les sugiero que se tomen un tiempo para estar separados, o que alguno haga un viaje, o que por un tiempo se separen, ¿no? Esto es algo que muchos terapeutas hacemos. Bueno, antes de definir una separación definitiva, tómense un tiempo cada uno, vean qué les pasa, y ahí casi siempre se pone de manifiesto si hay una dependencia emocional o no. ¿Mm? Después aparece el comportamiento sumiso, y con esto vamos a cerrar, ¿no? Donde algunos pacientes se jactan en terapia de que ellos son sumisos. Yo hago todo lo que él quiera o lo que ella quiera, yo le digo que sí a todo. En los vínculos con hijos esto además tiene consecuencias gravísimas, porque cuando los padres se comportan de manera sumisa, están generando una alteración en la ecuación de poder. Uh-huh. Todo hijo, toda hija, para crecer sano, necesita sentir que sus padres son más poderosos que él o que ella. Porque nadie se siente seguro al lado de alguien más débil. Entonces, lo que para muchos padres o madres puede ser una muestra de cariño, decirle que sí a todo, aprobar todo, aceptar todo, para ese hijo y esa hija es un signo de debilidad y sobre todo una profunda sensación de desamparo. Uh-huh. Quedamos por ahí, entonces... no sé si se nos fue la comunicación o se nos fue Germán. No, estoy acá. No, estoy acá. No, estoy acá. ¿No? El desamparo es una sensación bastante fea, ¿no? Es muy fea. Y vos sabés que es una sensación que se da frecuentemente entre padres e hijos, ¿no? Uh-huh. A veces disfrazado de libertad, y acá ya tenemos tema para el próximo programa, porque saben que algo frecuente también es que las personas que
hablan de su infancia como una infancia de mucha libertad. A mí mis padres me dejaban hacer lo que quería, a mí mis padres me daban todo el espacio. En lo profundo terminan sintiéndose desamparadas y abandonadas. Por la falta de límites también. Por la falta de límites, por la falta de presencia y por la falta de un otro que aún, que puedo tener recuerdos de situaciones intensas, o un papá que me retaba, una mamá que me retaba, eran papá y mamá presentes. Ajá. Y hoy estamos viendo en los adolescentes una gran carencia de presencia en ese sentido. O sea, sí, padres muy proveedores, madres muy permisivas, pero hijos e hijas que cada vez se sienten más solos y buscan por otros medios poder compensar y aplacar esa sensación de soledad. Uh-huh. Perfecto. Bueno. De la misma manera, y con esto ya redondeo, en las relaciones de pareja, saben que es muy frecuente las personas que terminan una relación y dicen porque me sentía solo o porque me sentía sola, ¿no? Y cuando empezamos a explorar, lo que encontramos del otro lado es una pareja que no tenía problemas con nada, que decía que sí a todo, que muchas veces no aportaba a la relación ni ideas, ni esfuerzo, ni energía. Tal vez era un buen padre, una buena madre, pero que nuestro vínculo de pareja también yo lo vivía como abandono. ¿Por qué? Porque me decía que sí a todo, y eso también se vive como un desamparo y un abandono en una relación de pareja. Está, y eso por un lado. Por otro lado, que me resulta medio inaceptable, es cuando un integrante de la pareja dice, me sentía solo, sola, porque tu atención estaba puesta solo en los niños. Claro, que también pasa, ¿verdad? Sí, bueno, pero es tu obligación también. O sea, anteponer la necesidad de los niños de ser atendidos a que yo estoy solo, me parece que como adulto, para mi gusto deja un poco que desear, porque de última es algo que uno está sabiendo, es una responsabilidad que tenés que asumir sí o sí. Entiendo que a veces se te puede ir la mano, pero bueno, de pronto, si se comparte esa responsabilidad con los hijos, capaz que hay más tiempo para estar en pareja, ¿no? Eso totalmente de acuerdo, este reclamo que es muy común, Adriana, ¿verdad? Sí. Vos estabas solo para los gurises, bueno, pero vos no eras capaz de cumplir tu parte. Capaz que si estábamos los ¿verdad? dos era más fácil. Claro, eso es cierto, pero también es cierto que a veces aparecen estos planteos cuando los niños tienen 25 años. Claro. O sea, cuando no pudo haber una reacomodación en el vínculo de pareja, para poder pasar de aquella etapa donde sí la presencia era importante a otra etapa de la vida donde, bueno, capaz ahora nos podemos empezar a ocupar de nosotros, a encontrar nuestros tiempos, y la realidad es que en ese momento muchas parejas se separan, Uh-huh. ¿sabes? Porque no pueden hacer ese cambio, porque se han olvidado de cómo, porque se han olvidado de por qué están juntos, porque se han transformado en un buen equipo, porque se han transformado en excelentes padres, pero se han olvidado de ser pareja. Uh-huh. Perfecto. Herman, que te mejores de la garganta, siempre un placer escucharte y obviamente quedarnos con ideas, dando vuelta, ¿no? Y poniendo a prueba algunas certezas, algunas creencias que tenemos, a ver si son así o no. Así que bueno, te agradecemos siempre porque es siempre muy, pero muy útil, no sé si es la palabra, pero sí necesaria tu conversación. Mis queridos, gracias por esta oportunidad. Si esto es útil para algunas personas, yo estoy muy feliz, pero ya de por sí estoy muy contento de hablar con ustedes y poner las neuronas en movimiento sobre estos temas que son tan importantes para todos. Te mandamos un gran abrazo y que te mejores. Muchas gracias, Buscate un fuerte salvia, abrazo para hacete todos. gárgaras, buscate salvia, haceme caso. Bien, tomo el consejo. Un abrazo. Chao, chao.